unos 30 años de experiencia profesional en el mundo corporativo y me gradué como periodista y licenciado en comunicación social con una especialización en gerencia de comunicaciones corporativas. He desarrollado proyectos de comunicación estratégica como gerente consultor, mentor, facilitador de formación en distintas empresas en Latinoamérica. Recientemente estaba enfocado en ofrecer coaching y mentoría de comunicación para personas, para equipos de trabajo y para empresas y organizaciones privadas, ¿no? Más recientemente, en enero, eh, escribí y publiqué mi libro Modelo de Competencia Pigmalión, que está muy enfocado en una metodología que ayuda a los líderes, a los gerentes, a los supervisores, a los jefes, los ayuda a llevar un proceso comunicacional, siempre muy enfocado en el tema de la comunicación, un proceso de una comunicación mucho más efectiva con sus colaboradores. Entre mis responsabilidades actuales, cuento con ser el CEO y consultor de la firma RCC Consultores Panamá. Soy director y además facilitador de la Academia Factor Comunicación, que es una academia de e-learning en la que precisamente desarrollamos estos temas siempre enfocados en los temas de comunicación. Yo soy un comunicador de corazón y de espíritu, ¿no? Y además estoy trabajando temas de coach y de mentoría en la firma RCC Comunicación, la cual me pertenece también. Entonces, yo quisiera, antes de que entremos de lleno en la presentación y así para dar también un poco de tiempo para las personas que van llegando, yo quisiera que revisemos unas sencillas recomendaciones que creo que van a ser muy importantes para que el desarrollo de este seminario, de este webinar, sea lo más placentero posible, ¿no? Entonces yo quisiera empezar con, primero, comentarles que lo ideal para desarrollar bien esta actividad es que tratemos de enfocarnos mucho en la presentación y que lo más recomendable para lograr una mayor atención es prestarle mucha atención al contenido y que pongamos nuestros aparatos para lograr eso. Entonces lo ideal es que podamos poner nuestros aparatos. Yo sé que no es fácil, no les voy a pedir que los apaguen, pero que sí, por favor, pongamos los celulares particularmente en modo silencioso para evitar interrupciones. Vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible conectados con la presentación para poder procesar mayor cantidad de información. En la medida en que más tiempo estemos, más logros vamos a tener con estos contenidos. Yo me comprometo con ustedes a que este seminario no tendrá una duración máxima de 1 hora. A lo mejor nos pasamos unos 5 minutitos más, pero eso es lo que está convenido, que sea una presentación entre 45 minutos y 1 hora. Es muy importante participar, pero por el formato, como les digo, por el tiempo, inicialmente les voy a recomendar que tomen nota, por favor, de todas las dudas e inquietudes. ¿Por qué? Porque no las vamos a poder resolver en el momento. Como les comento, es un tema del formato, y entonces sí les voy a pedir que por favor tomen nota, porque después, al final, vamos a tener unos 10 minutos aproximadamente para responder preguntas, inquietudes, dudas, y entonces lo ideal es que tengan sus apuntes a la mano para poder desarrollarlas. Vamos a tratar de que sean a través de video para que sea mucho más rápido. Y eso sí, las personas que vayan al final entrando primero, esas serán las que les responderemos sus preguntas, pero no se preocupen porque las dudas no van a quedar en el aire. Cualquier otra duda que surja, las vamos a responder. Yo grabaré un video o le mandaré un correo a Marius o a Tatiana y ellos se encargarán de difundir esa parte del webinar que no vamos a poder grabar por un tema de tiempo, ¿ok? Pero entonces donde van a estar las respuestas a las preguntas de todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, mantengan los micrófonos apagados. Les voy a pedir que por favor los mantengan apagados para evitar interrupciones y que todos los demás no haya ningún tipo de feedback ni ruidos molestos.
Y por supuesto, bueno, al final cuando hagan sus preguntas sí los podrán encender, ¿no? Y como ya cerrando, si quedan nuevamente preguntas por responder, entonces vamos a colgar ese video con las respuestas. Sin más, yo creo que ya han pasado unos 5 minutos aproximadamente. Yo de verdad quisiera entonces nuevamente agradecerles por participar. Vamos a entrar entonces ya de lleno en la presentación y yo lo que quisiera antes de entrar en los temas de emociones es que veamos cuáles son los objetivos, los dos objetivos que he planteado para este seminario web. El primer objetivo es que comprendamos cuál es la importancia que tiene el manejo de las barreras emocionales y su impacto en la comunicación personal. La comunicación se ve impactada por algunas barreras particulares y entonces hay que comprender la importancia de conocerlas, de manejarlas y de tenerlas estar atento a ellas para que nuestro proceso comunicacional sea mucho más efectivo. Y una vez que tengamos entonces, que comprendamos la importancia de esas barreras, entonces el segundo objetivo sería que yo los ayude a conocer algunas técnicas de control emocional que son muy necesarias para poder potenciar una comunicación personal efectiva y fluida. Entonces, con esos dos objetivos, objetivo 1, comprender y objetivo 2, conocer, vamos a entrar de lleno en la presentación. Y ya lo que quisiera es mostrarles, presentarles cuáles son los 5 temas que vamos a estar desarrollando. El primero tiene que ver con las barreras que afectan la comunicación y, por supuesto, para comprender esas barreras, primero tenemos que comprender qué es la comunicación. Entonces, eso va a ser exactamente lo que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las primeras acciones para evitar las barreras de la comunicación. En tercer lugar y en el centro, y no es de forma azarosa que coloqué el tercer tema, que es el sistema límbico, precisamente está en el centro porque es el centro de el tema que nos trae hoy a este seminario. Vamos a ver entonces qué es el sistema límbico, el cerebro emocional y cómo él forma parte de un modelo llamado el cerebro triuno, que ya vamos a comprender de qué se trata. El cuarto tema, por supuesto, las emociones. Y por último, vamos a ver esas 5 técnicas que yo recomiendo normalmente que deben ser usadas para poder desarrollar un control emocional. ¿Ok? Entonces, entremos entonces de lleno y comencemos primero entendiendo, hablando de comunicación y por supuesto para hablar de comunicación hay que comprender qué es la comunicación. Entonces la comunicación, lo primero que hay que comprender y sensibilizarnos en torno a ella, lo primero que hay que entender es que es un proceso innato, es un proceso que se da en los seres humanos desde que nacen y yo me atrevo a decir que incluso antes de que nazcamos, antes de que el ser humano nazca ya se está comunicando. ¿Por qué? Bueno, cuando el bebé está en la matriz de la madre y da las patadas, esos son los primeros síntomas de una comunicación. El bebé, el ser humano dentro del vientre de la madre, no ha aprendido a comunicarse de ninguna manera, pero sin embargo lo hace. Y después de que nace, cuando el bebé nace, la otra forma de expresión, sin haber aprendido a hablar o a escribir siquiera, es el llanto. El llanto es una expresión, una forma de comunicar necesidades básicas como hambre, necesidades básicas como frío, calor o necesidades o sentimientos como dolor, como molestia, como entonces, desde que nacemos, estamos comunicándonos. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta para ver la importancia que tiene la comunicación como proceso dentro de nuestra vida. Y por supuesto, el otro aspecto importante de qué es la comunicación es un proceso que es tan esencial como las necesidades básicas de la vida, que son respirar, por supuesto, es una necesidad básica, beber, tomar agua es una necesidad básica, comer, alimentarnos, abrigarnos ante el clima o desplazarnos, son necesidades básicas del ser humano y la comunicación entra dentro de ese grupo, no es una necesidad que tenga un carácter secundario. Después, la comunicación es un activador de muchas de nuestras necesidades, como el trabajo,
como las relaciones, como las negociaciones, definitivamente no hay negociación, o la base fundamental de la negociación es la comunicación. Sin comunicación no hay ningún tipo de negociación. El trabajo que desarrollamos no podríamos desarrollarlo de forma efectiva si no nos comunicamos de forma efectiva, y tampoco podríamos conseguir trabajo si no nos comunicamos de forma efectiva. Y por supuesto, las relaciones personales que tenemos con nuestros interlocutores se fundamentan en varias cosas, y particularmente en la comunicación. La comunicación entonces es parte fundamental de un proceso que impulsa la acción, que impulsa a la ejecución y que impulsa a los logros de nuestros objetivos y metas. Sin comunicación, nosotros sería más complejo poder desarrollar o poder ejecutar nuestros objetivos, ¿no? Desde los más básicos hasta los más complejos. Otra característica fundamental, importantísima de la comunicación es que es parte de un ciclo que nunca termina, porque todos necesitamos transmitir, pero además necesitamos ser escuchados, ¿no? La comunicación no es solamente decir las cosas que yo digo, o que quiero decir, sino también sentir que la gente me está escuchando. Y lo mismo ocurre del otro lado, de mi interlocutor. No es solamente que mi interlocutor hable, sino que yo le preste atención a lo que mi interlocutor está comunicando. Entonces, todos intervenimos en el ciclo de la comunicación, eso es otra característica, y además intervenimos todo el tiempo y en todas partes. Normalmente estamos comunicando en todo momento de nuestra vida, estamos comunicando, incluso cuando estamos dormidos. ¿Ok? ¿Qué más es la comunicación? Y he querido cerrar esta primera parte sobre el concepto comunicación con el querido Gabriel García Márquez, quien en algún momento, y esto también es parte de la comunicación, ¿no? Este pensamiento, lo que no se comunica no existe, también forma parte de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es un elemento que genera percepciones en la mente de las personas. En la medida en que nosotros comunicamos las cosas y cómo las comuniquemos, en esa medida vamos a generar una percepción en la mente de nuestros interlocutores. Entonces, si yo no comunico, o si no comunico de forma efectiva algo, ese algo nunca va a estar en la mente de las personas, ¿no? La comunicación crea percepciones y realidades, y de la forma que nos comuniquemos, sea bien o mal, seremos efectivos o no creando esas realidades. ¿Ok? Entonces ese es como el punto de cierre de las características que yo considero que son muy importantes. Vamos de todas maneras a ver cómo es el proceso de la comunicación para seguir entendiendo lo complejo, pero además lo sencillo que es si sabemos ejecutarla, y si sabemos sobre todo si sabemos prevenir o evitar esas barreras que puedan impactar y que puedan impedir que la conviertan en un modelo en una situación efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de la comunicación? La comunicación, desde el punto de vista tradicional, se ha dicho que la comunicación es un proceso en el que prevalece un actor activo y un actor pasivo. El actor activo, o primero, lo que se decía era que la comunicación, para que exista, tiene que haber por lo menos uno, de dos o más actores, personas que puedan comenzar el proceso, ¿no? Entonces, de ese proceso surge un actor que también es conocido como el emisor, que es el actor activo, y un receptor o un actor pasivo, que es el que recibe el proceso comunicacional. Entonces, ¿cómo se produce la comunicación? El emisor genera un mensaje, ese mensaje viaja a través de un canal o un medio, en este gráfico particularmente es el habla, el lenguaje hablado, y ese mensaje llega a un receptor que lo analiza, lo comprende, y entonces genera una respuesta. Y esa respuesta, una vez que él la genera, la transmite, él deja de convertirse en un receptor para transmitirse en un emisor, y deja de ser un actor pasivo para convertirse en un actor activo y cumplir con el mismo proceso de vuelta, de regreso. Entonces, cuando se produce, según el proceso tradicional, para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un emisor y un receptor pasivo que recibe ese mensaje y que luego lo transforma en un mensaje de regreso, transformándose él en un actor ahora pasivo y un actor activo, y luego para llegar al actor pasivo.
Resulta que las nuevas realidades de la comunicación son totalmente distintas, nos plantean un proceso totalmente distinto al proceso tradicional. En la nueva forma de interpretar el proceso comunicacional, todos somos actores activos, no hay actores pasivos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la comunicación no fluye por el hecho de que uno no hable, no, por el contrario, incluso cuando gesticulamos sin decir palabras, estamos comunicando. Entonces, en ambos procesos, o en la comunicación, ambos comunicadores son activos, no hay comunicadores pasivos. Y en ambos procesos, en el proceso, se activa desde cualquiera de las dos posiciones, es decir, cualquiera de las acciones que impulse uno de los dos actores está generando comunicación. El simple hecho de observar ya genera comunicación. Y por ustedes preguntarán, pero ¿cómo generas comunicación si estás callado y es lo que estás observando? Bueno, yo le estoy comunicando a mi interlocutor que yo estoy observándolo, y si lo observo además de forma atenta, por supuesto, la comunicación es mucho más clara. Si yo escucho, mientras yo estoy escuchando con atención, estoy comunicándole al otro, me interesa lo que me estás diciendo. Cuando yo gesticulo, el hecho de, por ejemplo, cruzar los brazos, se decía antes que cruzar los brazos me comunicaba que no te gustaba o no te interesaba lo que estabas diciendo. Bueno, hoy día puede ser simplemente que cruzo los brazos porque tengo frío, y eso no significa que no esté interesado, ¿no? Entonces, fíjense, los gestos también generan, activan la comunicación, el escribir, el leer y el hacer cosas también activa la comunicación. Y en la medida en que hagamos las cosas, nuestra comunicación será más o menos efectiva. Entonces, en resumen, veamos de qué se trata esto de la comunicación. Primero, la comunicación, dijimos, es un proceso innato que nace, que está inmerso en nosotros desde que nacemos. La comunicación es una necesidad esencial, así como respirar, como tomar agua, como comer. Es un activador de otras necesidades como el trabajo, como la negociación. Es primordial para la acción y los logros. Para yo poder lograr cosas necesito comunicar de forma efectiva. Es un ciclo donde todas las personas interactúan. No hay actores pasivos. Es una acción que impulsa a intervenir siempre en todas partes. Es decir, que yo así esté dormido o esté donde esté, siempre estoy comunicando. Y por supuesto, es parte del proceso de formación de percepciones, retomando la frase de Gabriel García Márquez: lo que no se comunica no existe. Teniendo claro entonces qué es la comunicación, vamos a empezar a hablar un poco de las barreras comunicacionales, las emociones como principal barrera. Existen, les decía yo, varias barreras o varios grupos de barreras de la comunicación. Yo particularmente tomo 10 grupos que son para mí los que más impacto generan en el proceso comunicacional. Los vamos a ver ahorita, todos ellos. Y dentro de esos 10 grupos están las barreras emocionales. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Las barreras principalmente que puedan impedir la comunicación, yo las divido en 10 grandes grupos, ¿no? Y el grupo de las barreras emocionales, como les acabo de decir, son las que generan mayor impacto. Entonces, dentro de esas 10 grupos de barreras están las primeras, son las barreras físicas y las barreras ambientales. Cuando digo las barreras físicas, son las que tienen que ver con las distancias entre las personas, con el ruido, con la iluminación, con el clima. En la medida en que existan estas barreras ambientales o barreras físicas, nuestra comunicación va a ser más compleja. Si tenemos mucho frío, si tenemos mucho ruido alrededor, va a ser muy difícil que nosotros podamos comunicar de forma efectiva nuestras ideas. Después están las barreras técnicas, que son las dificultades típicas que pueden existir en cualquier medio de comunicación, como por ejemplo el teléfono, cuando el teléfono no tiene línea o cuando hay algún ruido de fondo, por ejemplo, como el ruido que seguramente están escuchando, ya que estamos aquí en la casa y no es tan insonora el salón, ese ruido externo, por ejemplo, produce cierta incomunicación porque tal vez distorsiona un poco el sonido. Cuando un micrófono falla, una videocámara, ¿no? Entonces las fallas técnicas son también importantes y hay que tenerlas en cuenta. Pero también están las barreras semánticas, que son el grupo de barreras que les dan, por ejemplo, sentido o claridad de las palabras orales y escritas, todo lo que tiene que ver con el idioma del léxico. Las personas que hablan distintos idiomas, por supuesto, les cuesta más
comunicarse. Si no manejas el otro idioma, por supuesto, es prácticamente imposible. Es muy complicado, imposible no, es muy complicado, ¿no? Incluso las personas que viven o que hablan el mismo idioma también pueden tener barreras comunicacionales. Personas que viven en distintos países de distintas nacionalidades tienen tienen sus propias formas de expresarse, ¿no? Después están incluso dentro de los mismos países, ¿no? Los mismos países, pero en distintas regiones también hay formas y modos de comunicar ideas que no son exactamente las mismas en la otra región. Después están las barreras de credibilidad e integridad. Esas tienen que ver con la correspondencia o la no correspondencia entre lo que uno dice o lo que uno hace. Ejemplo, el jefe invita a los colaboradores en una situación de operación normal, sin pandemia, el jefe invita a los colaboradores a trabajar el día sábado para sacar un trabajo con urgencia y además les dice que en lugar de entrar a las 8 de la mañana hay que entrar a las 6 para tratar de ganar 2 horas de trabajo. Y por supuesto la gente cumplidora llega y el jefe llega a las 8 de la mañana, llega a las 9 de la mañana. Entonces allí no hay ningún tipo de correspondencia entre lo que él dijo y lo que él hizo. Por lo tanto, el proceso comunicacional se impacta y genera emociones, ¿no? Después están las barreras, el grupo de barreras que tienen que ver con la pertenencia a la oposición, todas aquellas diferencias de pertenencia a grupos o a niveles determinados, lo que llamamos silos o islas grupales. Por ejemplo, las diferencias que hay por ejemplo, una comunicación o una conversación con un técnico de computadora y nosotros que somos seres humanos mortales, normales, es complicado muchas veces porque si no hay una alineación de las palabras, es decir, si lo que predomina es el lenguaje técnico, entonces va a ser muy complicado que para nosotros que no manejemos ese lenguaje técnico poder comprenderlo fácilmente. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los abogados, ¿no? Los abogados tienen una forma de expresarse muy particular y para nosotros los mortales, seres humanos mortales normales, es muy complicado poder comprender esos términos legales. Entonces, allí otra de las barreras que tiene que ver con la pertenencia o posición. Después están las barreras que tienen que ver con los estilos de comunicación, ¿no? Con los estilos de conducción de la comunicación. ¿Cómo se transforman en barreras? Porque las personas no estamos acostumbradas o cuando nos hablan con autoritarismo, con manipulación o con amenazas, por supuesto, al no estar acostumbrados a tener ese estilo de comunicación, nos bloqueamos. Entonces, el estilo en cómo yo llevo, conduzco la comunicación también va a impactar muchísimo como barrera. Después están las barreras psicológicas, que son complejas, que se tratan normalmente con terapias, o con tratamientos médicos, pero que son importantes que las tomemos en cuenta, que son las que tienen que ver con introversión, con extroversión, con la fobia o con los complejos. Todas estas barreras que tienen que ver con el grupo de barreras psicológicas impactan seriamente la comunicación. Después están las fisiológicas, que son parecidas a las psicológicas, pero que están más hacia la afectación de los sentidos de las deficiencias en la escritura, en la lectura o en la escucha, ¿no? Y después están las barreras personales, que están muy allegadas, muy pegadas con las barreras emocionales. Las barreras personales tienen que ver con los valores, con las creencias, con los prejuicios de las personas, ¿no? Cuando si yo, por ejemplo, tengo entre mis valores políticos o religiosos, yo tengo unas creencias, las personas que no tengan esas mismas creencias o esos mismos valores, por supuesto, les va a costar, o a mí me va a costar más comunicarme con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque termina transformándose en barreras cuando esos valores los asumimos hasta el final, pues, ¿no? Y cuando tenemos algún tipo de prejuicio, sean sexuales, sean de raza, sea de X prejuicio, por supuesto, también generan barreras que impactan la efectividad en la comunicación con nuestros interlocutores. Y por último, está el décimo grupo de barreras, que son las que nos traen a este seminario, que tienen que ver con las emociones, las barreras incluidas dentro del grupo de las emociones negativas o de emociones tóxicas, porque hay emociones que no son
negativas, que son como la felicidad, que al final no terminan convirtiéndose en barreras, ¿no? Son emociones positivas. Pero aquí vamos a tratar, son particularmente las emociones negativas, las tóxicas, que tienen que ver con el miedo, con la desconfianza, el odio, la tristeza, la angustia, la ira, el remordimiento, el asco, la sorpresa, la euforia, o incluso la alegría, pero la alegría descontrolada, la que no nos permite comunicar con efectividad. Una persona que está eufórica, que se ríe con descontrol, por ejemplo, cae en ese tema de las barreras comunicacionales que impide que su comunicación sea efectiva. Entonces, entendiendo eso, veamos cómo podemos evitar las barreras comunicacionales. ¿Qué acciones podemos empezar a implementar como formas de evitar las barreras comunicacionales? Al final vamos a ver el tema de las emociones, pero en general, las barreras en general. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Primero, bueno, evitar que broten esas barreras, ¿no? ¿Y cómo lo podemos evitar? Considerándolas y tomándolas en cuenta y entendiendo que existen y que siempre van a estar allí presentes y que nos impactan a todos por igual. Todos somos impactados por las barreras de la comunicación si no prestamos atención y si no encontramos una forma de controlarlas, entonces van a afectar nuestro proceso comunicacional. Entonces, la única manera de comenzar a prepararnos para combatirlas es tomándolas en cuenta, sensibilizándonos respecto a esos 10 grupos de barreras, entendiéndolas y tratando de evitarlas. Entonces, otra acción es tener conciencia de las emociones. Primero, si ten conciencia de tu estado anímico o emocional que tienes, por ejemplo, al iniciar o durante el proceso comunicativo. Es decir, si tú vas a tener una comunicación, una conversación con un interlocutor o con un grupo de interlocutores, lo primero que tienes que hacer es repasarte mentalmente y entender cómo te sientes, qué estado anímico te está guiando en ese momento. Y, por supuesto, asume tus propios prejuicios para entonces poder mantenerlos controlados. Es decir, si sientes que tienes prejuicios ante el proceso comunicacional que vas a tener con tu interlocutor, asúmelo y trata de controlarlo. La idea es tenerlos en cuenta y hacer conciencia del estado anímico y de tus propios prejuicios para empezar a dar un primer paso para controlar las emociones. Otra acción para el tema de las barreras comunicacionales, prestar la atención debida. La comunicación requiere de la plena atención de todos los involucrados, tanto del que escucha como del que transmite. Escuchar con atención es un término o es una actividad que se debe llevar a cabo y que por supuesto tiene toda una metodología para comprenderla y alcanzarla, la escucha activa, lo que llamamos la escucha activa, que es la conciencia plena de escuchar con atención a tu interlocutor, de prestar atención con tus 5 sentidos. Pero bueno, eso es un tema que eso daría solamente él para otro seminario, pero es el simple hecho de concentrarte en lo que estás escuchando ya ayuda a prevenir o ayuda a evitar cualquier tipo de barrera que se pueda estar presentando en el proceso comunicacional. Y otra acción es utilizar la retroalimentación, la retroalimentación o el feedback. Preguntarle a tu interlocutor, el simple hecho de preguntarle a tu interlocutor, ¿estás entendiendo o me estoy explicando claramente para que puedas entender lo que yo quiero comunicarte, ¿no? ¿Tienes alguna duda? Dime, por favor, explícame lo que te acabo de decir con tus propias palabras, ¿no? Ese tipo de acciones genera retroalimentación o feedback para verificar que la persona está comprendiendo de forma adecuada lo que tú le estás diciendo. Y si no, si ves que no, entonces te sirve para corregir y utilizar otras herramientas, otro discurso, otros mensajes que te ayuden a transmitir o comunicarte de forma más efectiva. Otra acción, construir el momento comunicativo. Significa revisar que el instante sea el propicio para iniciar la comunicación, el momento, ¿no? Si, por ejemplo,
tienes que reunirte con una persona y necesitas que esa persona te preste total atención y sabes que esa persona está en una actividad que va a costar muchísimo desprenderse de esa actividad, busca el momento, busca la situación ideal para comunicarte con esa persona, ¿no? Uno de los grandes problemas que me plantean los gerentes en la empresa donde yo hago asesoría es que no entienden por qué los colaboradores no entienden las explicaciones que ellos les dan. Entonces, uno de los grandes problemas que siempre surgen allí es que viven dando instrucciones permanentemente sin buscar un momento propicio. Entonces, por supuesto, los cargan de trabajo y además tratan de seguir dando instrucciones sin buscar un momento propicio para lograr ese mensaje efectivo que llegue a su interlocutor. Evitar comunicarte de forma apresurada, eso es otro error, ¿no? Normalmente vamos saliendo a una reunión, vamos apurados y alguien nos llama y nos dice, oye, necesito conversar contigo, plantearte, entonces te detienes y le dice, bueno, voy saliendo por una reunión, pero rapidito, rapidito, porque si me lo dice rapidito, yo no hay manera de que una comunicación sea fluida si hay la presión del tiempo. Hay que evitar comunicarse de forma apresurada sin el tiempo suficiente para garantizar la correcta recepción del mensaje. Y por último, buscar las condiciones ambientales propicias. Por ejemplo, hablar en un concierto del rock no es una situación propicia para mantener una conversación, a menos que sea a gritos, ¿no? Y entonces que salgamos totalmente afónicos. ¿Qué podemos empezar a hacer entonces? En los grupos de las barreras que analizamos, primero hay que entender que las emociones aparecen, fíjense bien, piénsenlo bien, las emociones aparecen metidas en cada uno de esos grupos de barreras. O sea, las emociones como tal, como grupo, son un grupo que impacta y son el grupo que más impacta, pero además ellas están dentro de cada una de las otras barreras que vimos, las barreras ambientales, las de lenguaje, las barreras fisiológicas, las psicológicas. Entonces, es importante que las analicemos y que entendamos que las emociones particularmente impactan también dentro de esas barreras. Que las emociones entonces están estrechamente relacionadas con la efectividad de nuestra comunicación. Por eso entonces es importante dos cosas. Primero, lograr controlar aquellas barreras emocionales que impactan negativamente el proceso, pero también practicar para poder sacar provecho de las emociones que nos favorecen, ¿no? Que favorecen la comunicación. ¿Cómo practicar con las emociones que favorecen la comunicación? Por ejemplo, sentirnos felices. Sentirnos felices se logra sonriendo, por ejemplo. El sonreír ayuda y estimula, y eso lo vamos a ver cuando revisemos el cerebro triuno, el sistema límbico. Sonreírse estimula la felicidad. El sistema límbico, precisamente, vamos entonces al centro de nuestro webinar. ¿Qué es el cerebro emocional y qué son las emociones? Primero, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro o el sistema límbico particularmente es la zona dentro del cerebro que se encarga precisamente de generar esas barreras emocionales o de generar las emociones que después se transforman en barreras, ¿no? Y nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Entonces, no solamente las barreras tóxicas, sino también las barreras positivas. Es importante entonces que comprendamos la estructura del cerebro en líneas generales en función de su evolución, para entonces entender cómo funciona el sistema límbico, que es el que da vida a nuestras reacciones emocionales. Entonces, hablemos del cerebro triuno. El cerebro triuno es un concepto que desarrolló un neurocientífico norteamericano en 1990 llamado Paul McClelland, que plantea que el cerebro se divide en tres zonas, en tres regiones particulares, que cada una tiene unas funciones que dan vida al ser humano o dan conciencia al ser humano. En ella, en esta teoría, él plantea que las tres partes especializadas son el cerebro reptiliano, la zona del cerebro reptiliano, la zona del sistema límbico y la zona del neocórtex. Entonces, vamos a ver rápidamente
Y espero que los médicos, que sé que son varios que estén aquí, espero que seguramente van a comprender mucho de esto, y si hay alguna duda, alguna eh, idea que no sea completa, que por favor después, más adelante, la completen, ¿no? Pero en líneas generales, yo estoy utilizando el modelo de McClelland, quien planteaba que primero, el cerebro reptiliano es o el área, la zona del cerebro reptiliano dentro de nuestro cerebro humano, es el que se encarga de los instintos y de la supervivencia del ser humano. Eh, Particularmente está ubicado donde está el hipotálamo, que se encarga entonces de todo lo que es nuestro sistema nervioso, autónomo y endocrino, donde están todas las sustancias que activan nuestras emociones, algunas de nuestras emociones, ¿no? También se le denomina cerebro reptil. A mí me gusta más el término de cerebro reptil. ¿Y por qué cerebro reptil? Porque precisamente activa acciones que son muy propias de los reptiles, ¿no? Son particularmente las que tienen que ver con lo esencial que garantice nuestra supervivencia. Son esas 4 acciones que nos han explicado en algunos casos los neurocientíficos, que tienen que ver con las acciones de lucha o de pelea, de confrontación, las que tienen que ver con las acciones de alimentación para preservar y garantizar la supervivencia, así como el de huida ante el peligro, y la reproducción, que garantiza tanto la supervivencia como precisamente la multiplicación de la especie. Entonces, el cerebro reptiliano tiene una función importantísima en el tema de las emociones, particularmente las que tienen que ver o están relacionadas con la pelea, con la alimentación, con la huida y la reproducción. Esas son, de hecho, las 4 grandes acciones que mueven a los reptiles: comer, reproducirse, pelear o salir corriendo, o sea, huir. Después tenemos entonces, según McClelland, el cerebro límbico, que entonces es donde se plantea que radican las emociones, que son mucho más allá de simplemente pelear, huir, reproducirse o alimentarse, ¿no? Tienen que ver con emociones, con percepción no consciente, donde no hay conciencia. Entonces, la zona del cerebro límbico está radicada donde está la amígdala, dentro dentro del cerebro, y bueno, por supuesto, como dice McClelland, es la capitana de las emociones, ¿no? La amígdala. Está asociada también al hipotálamo, llena de emociones, que llena de emociones nuestros procesos más básicos, ¿no? En el cerebro reptil, pero también se emociona con las emociones, se relaciona con las emociones negativas, como la ansiedad, como la ira y otras emociones negativas tóxicas. Y después está el neocórtex, que está enfocado en la zona que se encarga del raciocinio y de la reflexión de los seres humanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal de la zona, que tiene que ver con la corteza prefrontal, es donde se encuentra esa zona por excelencia del cerebro, que nos distingue de todos los demás animales irracionales. Se encarga entonces de controlar, es la que genera el control de nuestros impulsos de forma lógica, y al final su función es que el raciocinio predomine sobre la irreflexión. Y además de tener o de silenciar esos impulsos emocionales provenientes del sistema límbico, asociado también con el cerebro reptiliano. Entonces, el tema muy técnico se resume en los siguientes aspectos. Primero, las emociones son una respuesta concreta de nuestro cerebro ante distintas situaciones. Son reacciones fisiológicas o sensaciones específicas en general. Son pensamientos también, las emociones son pensamientos determinados que generan conductas como respuesta, y son elementos que definitivamente influyen en el pensamiento y en nuestra conducta y, por supuesto, en nuestro proceso comunicacional. Entonces, ¿cómo abordamos las emociones? Vamos primero a entender que una de las formas más importantes para abordar las emociones es controlándolas. El control emocional es primordial. Y entonces debe ayudarnos a engañar
de forma metafórica, ¿no? Entre comillas, debe enseñar a engañar a nuestro cerebro reptil. Eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? Lograr engañar a nuestro cerebro reptil. ¿Y eso se puede? Sí, sí se puede, y se puede con los elementos que vamos a ver hacia el final. Esto entonces podemos lograrlo a través de, primero, de la influencia y el cambio que puede generar la estimulación del neocórtex que genera en el cerebro emocional o en el cerebro límbico. Esa relación que va a haber entre comprender y razonar las emociones va a permitir que se controle la emoción, va a permitir que se controle la emoción, y a su vez va a permitir que haya control sobre esas 4 acciones básicas del ser humano, que son huir, pelear, reproducirse o comer. Vamos a ver 5 técnicas de control emocional. Esas 5 técnicas que yo recomiendo y que son fundamentales para entonces lograr lo que habíamos dicho de esa conexión entre engañar a nuestro cerebro reptil y sobreponernos a las emociones. Entonces, ¿cuáles son esas 5 técnicas que yo quisiera recomendarles? Primero, respiración profunda y diafragmática, y ya vamos a ver qué ejercicios podemos hacer para respiración profunda y diafragmática, el ensayo mental y el control de la escena, la empatía y la asertividad, el centro de la relajación, y un tema que está muy de moda en la gerencia sobre todo, pero que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque también es base fundamental para el control emocional, que es el practicar el mindfulness, y ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es la respiración profunda y diafragmática. Primero, ¿qué logramos con la respiración profunda y diafragmática? Para empezar a engañar, ojo, a nuestro sistema límbico y empezar a engañar a nuestro cerebro reptil. Primero, oxigena nuestros órganos y hace que el cerebro trabaje mejor. Eso es clarísimo, eso lo entendemos y lo hemos conocido desde que estudiamos, ¿no? Segundo, es un elemento fundamental para relajar y, por supuesto, para conseguir calma. ¿Y cómo se logra tanto esa oxigenación como esa relajación y esa calma? Haciendo respiraciones profundas y respiraciones diafragmáticas. ¿Cómo se logra? La respiración profunda tiene un método muy sencillo, que mi recomendación es repetirlo de 4 a 5 veces, y consiste en inspirar mientras se cuenta 5, mantener esa respiración mientras cuentas hasta 4 y después soltar mientras vas contando hasta 10. La respiración profunda entonces es respirar profundo hasta 5, mantenerlo contando 4 y después soltarlo mucho más lento hasta llegar a 10. Y después entonces está la respiración diafragmática, que es un poco más compleja, pero que trabajándola junto con la respiración profunda vamos a lograr un nivel de control emocional y de calma impresionante, de verdad. Yo lo practico muchísimo, pero como les digo, la respiración diafragmática es más compleja y hay que practicarla mucho más. Yo lo planteo normalmente repetirlo unas 10 veces cuando se está generando la situación, repetirlo unas 10 veces aproximadamente, y se da de la siguiente manera: inspiración profunda y lenta, expandiendo el abdomen y tratando de no levantar los hombros ni expandir el tórax. Ya yo voy a hacer el ejercicio para que lo vean. Y expirar lentamente todo el aire posible. La diferencia con la respiración profunda es que aquí no sostenemos, sino que es un proceso permanente. Respiración y expiración. Lenta, pero logrando lo siguiente. Yo planteo que la idea es, normalmente cuando respiramos, nuestros hombros suben y bajan y nuestro tórax se ensancha. La respiración diafragmática se logra expandiendo el abdomen y tratando de evitar subir los hombros. Entonces se logra de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces traten de hacer el ejercicio allí donde están, y les aseguro que eso, unido a la respiración profunda,
va a ayudar entonces a generar que nuestros órganos estén oxigenados y que, por supuesto, empecemos a lograr un poco más de calma ante esas emociones tóxicas. Después, el ensayo mental y el control de la escena. El ensayo mental y el control de la escena consiste en que muchas veces nos anticipamos a las ansiedades del momento. Nos toca hacer una presentación ante un gran público o tenemos que reunirnos con un cliente que es complicado. Entonces, ¿en qué consiste? La técnica consiste en visualizar que la situación se desarrolla sin ningún tipo de problema, lo que va a hacer que entonces nos sintamos más seguros. Por ejemplo, yo antes de entrar a este seminario, estuve 5 minutos haciendo mis respiraciones. Tengo 20 años haciéndola y la sigo haciendo porque las emociones siempre están allí, acuérdense, y siempre nos impactan a todos por mucho que practiquemos, ¿no? Y hago mis respiraciones, pero además visualizo. Y la visualización entonces es muy sencilla. Se da de la siguiente manera. Primero hay que hacerlo con antelación, no en el momento, sino con antelación cuando empecemos a sentir que nos abruman esas emociones. Y primero pensar en el objetivo que yo quiero lograr en mi proceso comunicacional. ¿Qué quiero yo lograr? Y después de que lo tengo consciente, entonces en un lugar tranquilo y sin distracciones ni ningún ruido, cerremos los ojos y como si fuéramos un espectador, eh, visualicemos nuestra persona siendo muy elocuente, de forma calmada, expresando nuestras ideas o logrando nuestros objetivos sin ningún tipo de obstáculo. Vernos fuera de nosotros como si nosotros estuviéramos siendo parte de la presentación o de la conversación que estamos sosteniendo con nuestro interlocutor o con nuestros interlocutores, pero además imaginarnos que lo estamos haciendo de forma elocuente, calmada y muy efectiva. Okay, entonces eso genera en nosotros, fíjense, estamos activando al neocórtex a que actúe sobre el sistema límbico y sobre el cerebro reptil. ¿Ok? Combinando respiración más visualización, ya estamos logrando muchísimo. Después está la empatía y la asertividad. Definitivamente la empatía y la asertividad son dos acciones que hay que llevar a cabo si nosotros queremos mantenernos en control emocional. Generalmente nosotros los dos errores que cometemos es que somos muy egocéntricos porque nos creemos mejores que nadie, aunque no lo digamos, pero el ser humano trata siempre por instinto de supervivencia tratar de sobresalir y después pensar en que la otra persona tiene intenciones su forma de actuar es incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar eso y la forma de cambiarlo es así, teniendo empatía con las personas, pensando en qué pueden estar sintiendo esas personas o las circunstancias que las pueden estar motivando, ponerse en sus zapatos, es la empatía, ¿no? Asumir qué cosas puede estar motivando a la persona para actuar de la forma en que está actuando o para decir las cosas que está diciendo. Y después la asertividad, que es aquella forma en la que yo, a través de una comunicación, por muy compleja, por muy, muy muy compleja, muy complicada, que sea una discusión, por ejemplo, por muy complicado que sea, yo mantenga el respeto hacia esa persona y que manteniendo el respeto hacia esa persona, la otra persona vea mi modelo y también mantenga el respeto. Entonces podemos tener por muy complicada que sea, muy compleja que sea la conversación, asumir el respeto hacia el otro nos va a ayudar a ser asertivo y asumir que la otra persona qué cosas puede estar motivando a la otra persona, también me va a ayudar a ser más empático. Después tenemos el control y la relajación muscular, que es muy sencillo, es asumir una actitud de centro. Y la actitud de centro, todos los seres humanos necesitamos sentirnos estables. La estabilidad nos da poner los pies sobre la tierra, sentarnos cómodos en nuestra silla. Entonces, el hacer centro, el pensar en nuestro centro, en que estamos centrados, nos va a ayudar también a generar una sensación de calma. Si yo les digo a ustedes, en este momento, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, no necesitan responderme, pero si yo les digo en este momento, allí donde están todos ustedes, hagan centro, céntrense. Por favor, hagan centro. Ok. Entonces, yo estoy seguro, porque tengo muchos años haciendo este ejercicio de forma presencial, las respuestas más variadas, pero en líneas generales las respuestas siempre son, uno, lo primero que hicieron, ¿no? Lo primero que hice fue sentarme
cómodamente en la silla. ¿No? Lo otro que hice fue ponerme recto, derechito. ¿No? Lo otro que hice fue poner la mente en blanco. Me concentré en un punto, en el infinito. Todas esas son acciones que ayudan desde el punto de vista mental a sentirnos centrados. Cuando yo les pedí que se centraran, ustedes hicieron una acción que los hizo sentirse centrados. Entonces, en la medida en que nosotros activemos esa sensación de sentirme centrado y sobre todo de decir centro y de asumir el centro, eso en esa medida nuestras emociones van a ir, por supuesto, mejorando. Entonces, ¿cómo podemos engañar al sistema límbico? Haciendo centro y relajándonos. La relajación, bueno, la práctica por lo menos unos 10 minutos antes del proceso comunicacional, es cerrar los ojos, sentirse cómodo, hacer centro y después entonces pasar por todos los músculos del cuerpo, concentrándonos en nuestro cuerpo, tensar y relajar cada uno de nuestros músculos, empezando por los dedos de los pies, los apretamos, los aflojamos, después nuestras piernas las encogemos y las expandimos, nuestras manos, los hombros. Eso nos va a ayudar muchísimo a lograr una actitud de relajación. Y por último está la práctica del mindfulness. ¿Y qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica de meditación y de relajación desde hace muchos años, centenaria, que viene del budismo y que está enfocada particularmente en poner la atención plena en el momento actual. Eso significa que yo debo olvidarme de las emociones que me están, que me están generando barrera comunicacional y concentrarme particularmente haciendo atención plena en algo en particular. Entonces, tener la mente puesta en los 5 sentidos enfocados en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, algunos ejercicios que funcionan muy bien es, por ejemplo, focalizar con el oído. ¿Qué es focalizar con el oído? Bueno, por ejemplo, sentados o acostados, abramos una ventana, cerremos los ojos y prestemos, por ejemplo, atención a todos los sonidos que se escuchan, pero solamente prestemos atención a los sonidos que escuchamos. Y tratemos de olvidarnos de cualquier situación que nos esté generando el estrés o la emoción tóxica. Por ejemplo, focalizar con el gusto. Significa, bueno, vamos a si nos gusta, por ejemplo, comer helado, entonces compremos un helado, comámoslo y además saboreemos el dulce o el ácido, sintamos con la lengua y enfoquémonos en el paladar, en la garganta, esas sensaciones que nos producen el comer, por ejemplo, un helado o un dulce, ¿no? Focalizar con el tacto. Si somos amantes de mascotas, por ejemplo, para mí es relajante poder acariciar a mi mascota, sentir lo que ella siente. Nosotros tenemos 4 perros aquí en la casa, entonces, por supuesto, es maravilloso poder tocarlos a cada uno de ellos y sentir cómo se siente precisamente su pelambre, pero además sentir lo que ellos también sienten. El focalizar con la vista, bueno, es por supuesto el ejercicio que nos exige mayor concentración, pero que además nos brinda un igual resultado, ¿no? Enfocar nuestra vista y concentrarnos en un objeto en particular, observando su forma, su color, su textura, y además analizándolo y tratar de entenderlo, lo que ese objeto representa para nosotros. Y bueno, el olfato, por ejemplo, hacer focalización con el olfato, algún perfume o algún alimento en particular y concentrarnos en su olor, en si es dulce, si es áspero, si es cítrico y que nos evoca, si nos evoca alguna imagen y cómo son esos recuerdos que nos puede estar evocando cada uno de esos olores, ¿no? Entonces, yo de verdad, yo sé que ha sido como muy rápida la presentación, pero como les decía, es un tema de tiempo y ahora lo que sí me gustaría es un poco agradecerles por haberme escuchado con tanta atención, pero además pedirles que por favor ahora participemos un poco y que cualquier pregunta que tengan podamos responderla rápidamente.
creo que tienen que activar su video y su micrófono para, ajá, vamos a ver. Por aquí dice de Selam, no lo puedo leer porque no estoy llevando el control aquí, ¿no? A ver, preguntas, dudas. Angélica, para todos, muchas gracias por compartir tus conocimientos muy útiles. Buenísimo, gracias. Angélica. Vamos a ver. Ajá, si me pongo aquí en el chat. De Ortopedia para Todos, muy buena presentación. Gracias, Ortopedia para Todos. Me gustaría conocer su nombre. Si quieren, pueden activar el micrófono, ¿ah? Caterín, gracias, Caterín, gracias. Bien, les quería solamente comentar, Tibisay. Muchas gracias, gracias a ti, Tibisay. Quería solamente comentarles que voy a estar respondiendo. Ajá, por ahí de Celam me dice, necesito un taller personalizado. Chévere, ya les voy a dejar por aquí todos los datos. No era mi intención tampoco, pero buenísimo. Les dejo por aquí mis datos porque sé que seguramente van a querer expandir un poco más o ampliar un poco más estos conocimientos. A ver, las emociones son todo un mundo y todo un universo. Desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista espiritual. Entonces, son todo temas. Yo, de verdad, tengo mucho tiempo. Aquí dice Del Orza, con esta pandemia de terror, todos hablan de lo mismo, de la crisis. Evitaría, no pude leerlo. Déjame ver cómo hago para ver si podemos activar aquí el chat. Permítame un segundo nada más. Permítame un segundo. Voy a poner en pausa un momento aquí el video para abrir el chat. Y no lo puedo hacer ahorita. Bueno, entonces les decía, es todo un universo, es todo un mundo. Entonces yo estoy totalmente a la orden, de verdad. Les dejo mis datos de contacto donde podemos comunicarnos, conversar y ampliar estos conocimientos. Como les dije al principio, si hay alguna pregunta, quieren transmitir alguna inquietud, pueden hacerlo a través de correo electrónico, comunicándose con los coordinadores de los webinars, y ellos me harán llegar esas preguntas y yo con todo gusto se las contesto. Si quieren que lo hagamos personalmente, con todo gusto también podemos hacerlo por Zoom, por vía virtual, hasta que termine la pandemia por lo menos, y con todo gusto ahí podemos conversar. De verdad, quiero ratificar mi gusto y mi satisfacción por haber compartido con ustedes un poco más de una hora sobre este tema tan importante, que sobre todo en estos días, como decía uno por allí, en estos días de pandemia nos hace tanta falta manejar nuestras emociones. Les voy a hacer, por supuesto, llegar también esta presentación para que tengan, para aquellas personas que están preguntándose eso, sí, les voy a hacer llegar la presentación a través de Marius o de Tatiana, y muy pronto la estarán recibiendo. Por el tiempo, de verdad les agradezco muchísimo y seguimos en contacto entonces y felicitaciones nuevamente a BioSchool por esta iniciativa tan importante de mantenernos a todos alineados y de mantenernos a todos en conocimientos en estos momentos tan complejos. Muchísimas gracias y buenas tardes, que la pasen muy bien a todos. Me encantó. Hasta luego.